Buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre algunas reflexiones que vamos a hacer sobre las elecciones. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que se logró un objetivo, o se está logrando un objetivo que yo creo que es de vital importancia, y es buscar la concordia o, digamos, el equilibrio social entre los venezolanos. Porque realmente lo que los venezolanos de manera general queremos es precisamente que haya un desarrollo de la economía. Y el desarrollo de la economía pasa precisamente por tener un pueblo organizado, un pueblo que esté en una situación, digamos, de emprendeduría, un pueblo buscando soluciones a los problemas colaterales conjuntamente con los gobiernos, tanto del gobierno, digamos, del Ejecutivo Nacional, como los gobiernos regionales y locales. Un equilibrio. Es lo que en estas elecciones se ha palpado claramente lo que busca a la gente. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer un análisis y vamos a tomar en cuenta, digamos, 3 estados que básicamente habían sido manejados por el gobierno y que estaban en posición, vamos a decirlo así, del gobierno nacional y de los regionales, digamos, de los gobiernos regionales. Por ejemplo, el estado Zulia fue una victoria clara para el señor Rosales, que es un señor que tiene más de 30 años en el ejercicio de la política. Entonces ahí se refleja claramente que lo que la gente busca es precisamente una situación de búsqueda de soluciones. Pareciera ser una de las cosas que hay que tomar en cuenta y hay que analizar, que quizás en algún tiempo él fue gobierno, que fue gobernador, hizo un gobierno sumamente, digamos, en equilibrio para el bienestar de los ciudadanos. Eso es un esquema que hay que revisar, hay que hacer un análisis. En el caso, por ejemplo, de Cogé, que era un estado prácticamente desde que el gobierno nacional revolucionario tiene, digamos, en los 22 o 23 años, vamos a hacer 23 años del ejercicio de gobierno, siempre en las elecciones en el estado Cogé había sido ganada por, digamos, por la revolución. Pero en este caso acaban de ser vencidos. Entonces, ese es un elemento también que hay que estudiar. Hay que tomar en cuenta esa situación. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió allí? Entonces, ese análisis tenemos que hacerlo. La victoria de la revolución es inobjetable. Es una victoria que yo la calificaría, digamos, bajo 3 premisas fundamentales. Primero, una victoria a nivel internacional, donde se ve claramente que los veedores concienzudamente han dado a entender a nivel internacional que lo que hubo en Venezuela en el día de ayer fue unas elecciones que fueron limpias en su totalidad, que hubo transparencia y que realmente votó la gente que tenía que votar, es decir, los que realmente de alguna manera sentían la necesidad de votar. Y esa necesidad de votar llegó casi al 42% de la participación electoral, que es una participación que para este tipo de elecciones se requiere, pienso yo, que es una buena participación, ya que tenemos que tomar en cuenta de que no tenemos un porcentaje de venezolanos que no están ahorita aquí en Venezuela. Y ese porcentaje priva sobre la participación, porque si estuvieran aquí seguramente ellos estarían votando y ampliarían un poco el nivel de participación. Entonces esa es una de las cosas. El otro objetivo es que los opositores, digamos la oposición completamente restrictiva, que no quiere ningún tipo de elecciones, ha llamado pues a no votar en elecciones anteriores. Entonces prácticamente desde el año 2015 la oposición ha llamado a no votar. Entonces eso es algo que de alguna manera se ha internalizado en la psiquis de mucha gente que está, vamos a decirlo así, a favor de los opositores, pero que se niegan a votar porque según el punto de vista de ellos, votar significaría avalar el gobierno revolucionario. Entonces ese es
ese es un elemento que se debe estudiar, porque le estaba diciendo yo a un amigo que tengo, que es precisamente opositor, y yo le decía, mira, si tú no sales mañana a votar, entonces tú estás, de alguna manera, estás facilitando que el gobierno, el proceso revolucionario gane. Porque si tú eres opositor y no votas, entonces el voto indudablemente afecta a la oposición. Entonces, esa es una de las cosas que también se debe analizar a lo largo del proceso. Es decir, ¿quiénes lo deben analizar? Los opositores. Otra cosa que yo considero que se debe reflexionar, y pronto por ahí van a acudir, es el caso del revocatorio. El revocatorio en este momento, desde mi punto de vista, prácticamente está muerto. ¿Por qué? Porque ganaron las elecciones, las ganó el gobierno. Entonces, ir a un revocatorio implica que tiene que haber un impulso de la firma. Y ahora, ¿cuál es digamos, haber perdido? Y eso es lo que pasó en haber querido hacer un revocatorio anterior donde la victoria había sido bastante y no se cumplió con el requisito que se dice o que se debe utilizar para que el revocatorio tenga su efecto y ante los 4 años el presidente que sea en ese caso revocado genere unas elecciones a los 30 días. Que no sería el caso si el revocatorio es posteriormente, después que el presidente cumple los 4 años, porque le tocaría la presidencia al que tenga en ese momento él como vicepresidente o vicepresidente. Entonces, ese esfuerzo que la oposición trataría de hacer, yo creo que debe de buscarlo precisamente en hacer un gobierno, la oposición, para el beneficio en conjunto con el gobierno central de buscarle soluciones al pueblo venezolano, que es el mandato que en este momento el pueblo de Venezuela le está pidiendo tanto al gobierno como a las oposiciones. Entonces esa es una de las cosas que se tienen que reflexionar. ¿Es políticamente viable o el ejercicio del revocatorio tiene una viabilidad para los opositores en este momento? Entonces, porque tienen que, de alguna manera, si van a querer hacer un revocatorio, tienen que tener una fuerza unitaria que en este momento no se nota. Entonces, y que justamente las personas, ese gran porcentaje de alcaldes que ganó la oposición, que es alrededor de 100 alcaldes, y gobernadores, que son hasta ahora 3 gobernadores, y se van a dedicar, pues, o deberían dedicarse de lleno a buscarle soluciones al pueblo venezolano en conjunto y en colaboración precisamente con el gobierno revolucionario o con el gobierno del presidente Maduro. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo. Ese debe ser la vía de lo que están buscando en los 8 millones, yo calculo, haciendo el cálculo, en el último, digamos, el primer cálculo que se hizo de lo que votaron fue aproximadamente 8.100.000. Si nosotros sumamos el otro 10% que falta, entonces serían alrededor de 8.800.000 personas que votaron, un porcentaje bastante significativo. A esas personas hay que darle respuesta, hay que darle solución. Entonces, el revocatorio luce como muerto. Es lo que veo desde ese punto de vista. Otra cosa, bueno, que se tiene que hacer es analizar. Las salas situacionales de los distintos partidos políticos tienen que analizar claramente, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del gobierno, claramente un análisis hacia los otros eventos electorales que se vienen. Esos eventos electorales pues, necesitan que se aumente el caudal de votos. Y para aumentar el caudal de votos, en los eventos que vienen, realmente se necesita una expansión mayor que la de 4 millones de votantes. Entonces es un trabajo que tiene que ser ejecutado donde a donde se apunta o a donde se debe apuntar es precisamente en un equilibrio entre gobierno central y gobierno regional y local para un logro de objetivos de que los venezolanos de alguna manera tengan una mejor economía, unos servicios básicos, buscándole solución de una manera, digamos,
en conjunto, pues, y que se piense cómo encontrarle solución a servicios básicos que son importantes para que los venezolanos, de alguna manera, estemos contentos, pues, en la búsqueda de soluciones de los gobiernos. Porque lo importante de esto es que se vea que se está trabajando por el pueblo. Y que además de esto también el pueblo, nosotros los ciudadanos de a pie, tenemos que tener un sentido de pertenencia en ese esquema de soluciones que se deben buscar. Entonces, esa es una de las cosas que considero que se tiene que tomar en cuenta en esta reflexión. Y que realmente se derrotó, a mi manera de ver, o se está derrotando hasta ahora, la violencia. Y que la búsqueda y el equilibrio lo que se persigue es que haya una convivencia, que haya una concordia entre venezolanos, independientemente de la ideología política que se maneje. Porque esa debe ser la búsqueda. Porque hay muchos venezolanos, es una gran cantidad de familias que de alguna manera tienen, digamos, divergencias o diferencias entre su misma familia, y bueno, y esas diferencias deberían de ser, y así parece ser que se están tornando diferencias de argumentaciones, pues, y de búsqueda de solución, y no de una confrontación como anteriormente se venía viendo. Entonces, eso es lo que es el mensaje que el pueblo venezolano le manda a los más de 3.000 personas que en este momento van a ocupar un cargo. Y que ese cargo debe ser para trabajar en beneficio y al servicio del pueblo venezolano. Entonces, esa era una de las cosas que yo quería decir en este momento, y por supuesto, Sindelicis TV, que somos un grupo de ciudadanos, estas palabras que yo estoy diciendo, las estoy diciendo bajo mi propia inspiración y bajo mi propia responsabilidad. Muchas gracias y hasta luego. Que la pasen bien.